despedirnos de un ser querido cuando muere. Nunca estuvo en los planes de Dios al crear al ser humano que pueda sufrir la despedida de sus seres queridos. Sin embargo, por desobediencia a la palabra de Dios, este intruso llegó a nuestra vida. Bienvenidos amigos, amigas, a una lección más. Hoy desarrollaremos la lección número 9, lo que Jesús enseñó sobre la muerte. Y como todas nuestras lecciones, tendremos invitados especiales. Hoy está con nosotros el pastor Carlos Chumbes. Pastor Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi estimado pastor Pablo. Amigos, un placer acompañarlos. Sigamos estudiando lo que Jesús enseña. Bueno, amigos, es momento entonces de poder agarrar nuestro curso allí en casita, en el lugar donde te encuentras. La Biblia, porque es el libro por excelencia, es el libro que hoy vamos a utilizar, y el lapicero que no puede faltar para poder contestar a cada una de las preguntas. Aquí tenemos una de las primeras preguntas, apreciado pastor. ¿Con qué comparó Jesús la muerte de Lázaro? Muy bien. Esta respuesta la encontramos, como siempre, en la palabra de Dios, y ahí está San Juan, capítulo 11, 11 al 13. Dice la Escritura: dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Para el creador de la vida, mi querido pastor, amigos, para el autor de la existencia, para el que es el camino, la verdad y la vida, la muerte es simplemente un descanso. Él tiene el poder de hacer volver a la vida a quien haya muerto. Así que este tema que vamos a estudiar habla de la solución a la muerte, que es el que más nos afecta. Así es. Gracias, apreciado pastor. Entonces, la respuesta frente a la pregunta, ¿cuál sería, pastor, para que nuestros amigos puedan allí llenar? Con todo gusto, como un sueño. Como un sueño. Como un sueño. Excelente. Vamos a continuar entonces, apreciados amigos, con el desarrollo de nuestra lección, y tenemos allí nuestra siguiente pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? Desde el punto de vista bíblico, el ser humano fue creado para ser inmortal, pero producto del pecado, producto de la desobediencia, la muerte llegó como un intruso a la vida del ser humano. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí está utilizando un término que muchas veces puede tergiversar la interpretación. Por supuesto que aquí la Biblia está hablando del alma, el alma que pecare. Entonces, cuando nosotros hablamos del término alma, muchas veces es un ser un alma que sale aparte de nuestro cuerpo, pastor. Se cree un ser etéreo. Exacto. Entonces, lo que la gente hoy en día cree, que el cuerpo en sí es enterrado, es colocado en la sepultura, pero el alma que sale cuando el cuerpo es colocado en la tumba, entonces ese es inmortal. Sin embargo, la Biblia nos presenta que desde que el pecado entró, el hombre fue condenado para morir. Por lo tanto, cuando el hombre peca, no hay alma que salga de él. En realidad, el propio ser humano es un alma viviente. Pero tranquilos, no se preocupen. Esto lo vamos a ir conociendo paso a paso mientras vamos respondiendo las siguientes preguntas. Frente a la pregunta segunda, ¿el ser humano es mortal o inmortal? Entonces, la respuesta que tú necesitas colocar allí en tu curso es mortal. El ser humano es mortal. Por eso Cristo vuelve por segunda vez para poder darle la inmortalidad al ser humano. Pero vamos a la tercera pregunta, que justamente nos va a ampliar un poquito más el panorama de este tema. Pastor Carlitos, ¿cuándo recibirán los salvos el don de la inmortalidad? Oh, qué interesante pregunta. Vamos a ver qué dice la Escritura.
El apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos 51 al 54, y aprovecho para decir a ti, amigo, que estás estudiando la Biblia, que te gusta conocer la verdad. Si quieres conocer en detalles toda la condición de los muertos y cómo es la solución al problema de la muerte, te invito a leer 1 de Corintios capítulo 15 en toda su extensión. Aquí vamos a leer solo algunos pasajes, y en este caso del 51 al 54. La Biblia dice aquí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo recibirán los salvos el don de la inmortalidad? ¿Saben? La inmortalidad será concedida solo el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero agregar algo. Esa es la respuesta y quiero agregar algo. Pastor, si todo ser humano cuando muere se va a mejor vida, como se dice popularmente, o que si fue medianamente malo, se va al purgatorio, y si fue malo, se va al infierno, y si fue buena gente, se va al cielo, eso no dice la Biblia. ¿Por qué? Si siendo así, toda persona que muere alcanza la inmortalidad, entonces tendríamos que decir, nos conviene estar más muertos que vivos. Claro. Por otro lado, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Entonces, ¿para qué vino Jesús a dar su vida en la cruz, pagar nuestro rescate y querer ofrecernos vida eterna, cuando para tenerla simplemente bastaría morir? No tiene sentido. O también, ¿para qué vendría por segunda vez si es que el ser humano cuando muere ya recibe una recompensa? Y ya está en el cielo. O ya está en el cielo o ya está en el infierno. Sería un gasto de pasaje en vano, ¿verdad? Pero nuestro Dios, que es muy sabio, nos muestra que la inmortalidad es otro don de Dios, no es innato al ser humano. Así que la Biblia lo repite eso de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras. Y nos muestra que la inmortalidad es un don divino, conseguido por Jesucristo, nuestro Salvador. Pastor, podríamos decir entonces también que Cristo, al volver por segunda vez, va a devolver al ser humano su estado original, porque fue creado un ser inmortal. Exacto, había una condición: no comas Del fruto. del fruto prohibido. Entonces el hombre lastimosamente dudó de Dios y creyó a la serpiente. Por más absurdo que nos parezca, esto sucede actualmente. Muchos desconocen la revelación divina, prefieren la filosofía humana. Y terminan comiendo el fruto prohibido. Exacto. Y después seguimos un cuento que el diablo lo ha sabido inventar y sostener a través de la historia. La inmortalidad del alma. Inmortalidad del alma. Muchas gracias, Pastor, por esta respuesta tan clara, a la vez sencilla y fácil de comprender. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra lección. Viene entonces ya, apreciados amigos, la cuarta pregunta. Allí en tu lección, acompáñanos también una vez más a abrir tu Biblia para poder leerla. Permítame hacerla. Por favor, Pastor. Para que usted la conteste. Exacto. ¿Cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Ajá. No hablamos de mi verdad, no pretendemos hablar de tu verdad, vamos a hablar de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Tenemos otro texto, el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Aquí la Biblia nos presenta que no hay un ser consciente capaz de vivir, de sobrevivir, de volver a tener necesidades después que la persona ha muerto. ¿Cuál es el problema aquí, pastor? Porque muchas veces llegamos a conclusiones equivocadas, mayormente
en los escritos del libro de Eclesiastés, porque cuando nosotros vamos a Génesis y encontramos el origen de la vida y cómo se da vida al ser humano, no encontramos un alma, porque ahí encontramos Dios creando un muñeco de barro o en caso de la mujer una muñeca de hueso, pero a ambos les da el don de la vida. En ninguna parte del Génesis encontramos un énfasis o Moisés escribiendo cuando Dios habla o dice, ahora que ya tengo el muñeco de barro voy a ponerle un alma. Ajá. Bien, pastor, creo que es una pregunta muy sabia y muy conveniente que nuestros oyentes, nuestros amigos, que no tienen tanta familiaridad con la Biblia necesitan entender. Debemos recordar que la Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos a los que nosotros hablamos. Uno de ellos es el hebreo. Y en el hebreo hay una palabrita nefesh. Nefesh en realidad está hablando de ser vivo, de persona, de alma. Vamos a usarlo esto en el lenguaje coloquial. Cuando un narrador de partidos está jugando Perú-Brasil y Perú va ganando 2-0. Eso está emocionante. Eso, y entonces el narrador dice, señoras y señores, acaba de hacer Perú su segundo gol y 45,000 almas están gritando emocionadas por el gol. La bendita palabra llamada gol. La bendita palabra llamada gol. Y nosotros cuando pensamos en las 45,000 almas, no pensamos en globos flotantes o etéreos, estamos pensando en personas. O seres invisibles que están O seres allí. invisibles. Estamos pensando en personas que piensan, que sienten, se emocionan, gritan, se deleitan. Bueno, la Biblia dice en el hebreo que Dios cuando creó al ser humano creó un nefesh, un alma. Un alma viviente. Usted es un alma, yo soy un alma. Y eso, gracias al muñequito de barro que hizo Dios, puede ser muy sencillo usarlo de esa manera, pero Dios agregó algo divino. El don de la vida. El soplo. Algunas traducciones antiguas dicen el hálito de vida o el espíritu. Entonces, el muñeco de barro o esa forma tan maravillosa que Dios ha dado al cuerpo humano y el hálito divino hacen un alma. Excelente, pastor. Y el texto nos dice, el alma que pecare. Entonces, en una traducción más sencilla para poder entender sería, la persona que pecare, esa morirá. Excelente, muchas gracias, pastor. La respuesta, apreciados amigos, a nuestra cuarta pregunta sería, no hay conciencia en la muerte. Si alguien habla de que una persona que murió algo dejó del cuerpo y continúa viviendo, es simplemente un engaño, no tiene una base teológica. Una cosa pequeña ahí, pastor. Hay muchas personas que viven muy asustadas por su ser querido, que los viene a visitar, que les ha dicho esto y aquello, y están asustados. Debo decirle que así como Dios y sus ángeles están trabajando en favor de la redención humana, el diablo y sus demonios también se han dedicado a engañar, a asustar, a hacer vivir a las personas traumas que cuesta mucho liberarse. Solo Cristo nos puede liberar. Así es, pastor. Al mencionar usted eso me hace recordar en el campo, en el pueblo, la gente cuando muere, mayormente los niños, recuerdo mucho mi infancia, tenemos mucho temor de poder encontrarnos su alma, porque crecemos mucho con esa idea, con esas enseñanzas, pero necesitamos saber, queridos amigos, que Satanás tiene poder para personificarse. Así es. Entonces, si después de que enterraste a tu ser querido, aparece por allí, que incluso lo puedes ver, recuerda que no es tu ser querido. Así es, es Satanás. Eso pasó desde el Edén. Así es. Satanás no se presentó como era ante Adán y Eva. Se presentó en uno de los animales más hermosos, la serpiente. Y es curioso que una serpiente hable. Hasta ahora sigue siendo curioso. Claro. Pero captó la atención de Eva, como hoy capta la atención la filosofía de muchos seres humanos inteligentes. Y prefieren creer leyendas que a la revelación divina. Eso es. Aquí viene un asunto que debemos entender. Cuando Adán y Eva creyeron a la serpiente, dejaron de creer en Dios y creerle a la serpiente. Y ahí es donde el hombre pierde. Y pierde de goleada. Exacto, pastor. Cuando todo ser humano duda de Dios y de su palabra y cree a la filosofía, a la corriente popular, pierde su alma.
Así es. Pastor, le mencionaba, ¿no? Para poder entender mejor la muerte, necesitamos entender la vida. Así es. Cómo Dios formó al ser humano. Y justamente de eso trata nuestra quinta pregunta. ¿Cómo formó Dios al ser humano? Bueno, la respuesta está en Génesis 2:7. Y Génesis 2:7 expresa lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos los dos elementos importantes. ¿Cuáles son esos dos elementos? Notamos que está el polvo de la tierra y el soplo. Aquí nosotros encontramos a un Dios actuante, maravilloso, que diseña, es el arquitecto. Y entonces hace al hombre del polvo de la tierra y luego le da el soplo de vida. Y aquí dice lo siguiente, ¿no? Y fue el hombre un ser viviente. Y es aquí donde aparece nuestra palabrita nefesh en hebreo, ¿no? La palabra que usted estaba resaltando allí. Entonces acá hay dos elementos, pastor. Mi amigo, hay dos elementos. El polvo de la tierra, que también le llamamos, mezclado con el agua, barro, ¿cierto? Y el soplo de vida que viene directamente del Creador. Ahí el ser humano toma su existencia. Justamente de eso le mencionaba, ¿no? En la forma como Dios le da la vida al formar al ser humano de un muñeco de barro, no encontramos una palabra que muchas veces la interpretamos mal cuando ya vamos a querer hacer teología en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés sí es una reflexión de un gran escritor, en este caso Salomón, pero si queremos hacer una teología profunda, si queremos entender realmente qué es la muerte, necesitamos entender cómo se otorga la vida al ser humano por parte de Dios. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí, pastor? ¿Cómo formó Dios al ser humano? La unión del polvo de la tierra más el soplo de vida. Más el soplo de vida. Qué bueno, qué maravilla, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando, pastor. ¿Cuál sería la sexta pregunta para ir finalizando ya? Yo quiero hacerla para usted, pastor. Y A es ver, la por última favor. pregunta. ¿Qué pasa cuando el ser humano muere? Génesis 3:19, Salmos 146:4, Eclesiastés 12:7. Son los textos que yo le voy a apoyar con la lectura. Por favor, pastor. ¿Ya? En Génesis 3:19, la palabra del Señor dice lo siguiente. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Clarísimo, ¿verdad? Aquí no mencionamos algo diferente, simplemente fuiste tomado de la tierra y a la tierra regresa, ¿no? Exacto. Entonces aquí ya encontramos que un primer elemento que constituye la vida vuelve a su estado original. Vuelve a su estado original, ¿no? Vuelve a su descomposición. Exacto. Y en el Salmo 146:4 dice lo siguiente: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y pastor, todo este tiempo que he pastoreado en algunos lugares, uno de los textos más controversiales que las personas utilizan no es Génesis, lo que acabamos de leer, no es Salmo, el que acaba usted de leer. Uno de los textos controversiales para hablar del alma y la inmortalidad del alma es justamente Eclesiastés 12:7. Que a la letra dice, se lo leo, pastor. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí encontramos esta declaración. Entonces, ahí es un texto bastante controversial porque hay un desglose de dos frases que aparentemente entra en contradicción con toda la teología pasada del Antiguo Testamento, de los primeros libros. Porque dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, que lo dio. Exacto, que lo dio. La controversia no es conmigo, sino la controversia es la forma como interpretan las personas. Me he encontrado con muchas personas que este es el texto
y se enterquecen, pero me dice, pastor, mire lo que dice. Ya. Acá dice que el polvo, que el cuerpo vuelve al polvo. Hasta ahí estamos bien, Ya. porque lo dice Génesis Y el 3:16. espíritu. Y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, como la palabra espíritu Se interpreta como alma. en nuestro tiempo, posiblemente el escritor no tenía en mente lo que yo tengo en mente hoy como espíritu. Era una mente hebrea. Exacto. Entonces, ya la gente no va al contexto cultural, al contexto político, de lo que sucedió en ese entonces, el pensamiento del escritor que predominaba para plasmar de esa manera. Simplemente hablo de espíritu, yo sé que es un espíritu, es algo que divaga por el aire, que es capaz de existir después que el cuerpo es colocado en la sepultura. Entonces dice, pastor, acá es sencillo, ¿para qué complicarnos la vida? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, si quisiéramos entender desde esa lógica, imagínense cuántas personas han muerto ya. ¿Cómo estará ese cielo lleno de tantos espíritus? Ya no hay espacio para nosotros. Bueno, pastor, la palabra espíritu también implica voluntad. Ajá. Dice, ahí ese jugador, Pablo Iberico, le ha puesto fuego, le ha puesto espíritu, le ha puesto ánimo y tiene una disposición más ferviente para hacer lo que estuvo haciendo en la cancha. Entonces, también es eso. Pero aquí está hablando de ese soplo de vida, de ese hálito, de ese aliento de vida que Dios dio al ser humano para que se convierta en un ser viviente. Nosotros no tenemos alma, somos un alma. Entonces, la Biblia no está hablando de dualismo. No, definitivamente. Porque, pastor, si nosotros creyéramos que una persona muerta se va directamente a Dios como alma, vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿para qué vino el Señor Jesús a dar su vida en la cruz para salvarnos? Bastaría, nuevamente repito esto, que muriéramos y ya estamos seguritos de que vamos a ir al cielo. Yo no tengo duda que usted lo iría. Claro. Usted es una buena gente, buena persona. Pero mire, el propio Salomón, en capítulos anteriores del mismo libro de Eclesiastés, él dice, ¿no? Los animales y el hombre no son diferentes. No son diferentes porque están hechos de la misma materia. Ambos tienen vida. Y a todos Dios les ha dado el aliento de vida. Entonces, queriendo entrar a una lógica, si del hombre su alma vuelve al cielo, del animal su alma también tendría que ir al cielo. Claro. Sé que el cielo está repleto de almas de animales y personas, pero lo que usted mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de espíritu, necesitamos entender en su contexto. No está hablando de un ser capaz de existir cuando el cuerpo es depositado en la tumba. Exacto, pastor. La persona muere. Es una forma de expresar lo que el espíritu vuelve o el don de la vida vuelve a Dios, porque pues fue Dios el que le entregó en el momento que lo ha creado, ¿verdad? Entonces la respuesta, ¿qué pasa cuando el ser humano muere? Mueren sus pensamientos. Claro, separación del polvo de la vida, del polvo de la tierra y el soplo, se separa. El don de la vida, el don de la vida. Pero no hay nada que regrese al cielo. Porque recuerdo mucho de un hermano que me decía, pero pastor, yo he visto el último soplo de mamá, un airecito que comenzó a elevarse y se iba directamente al cielo, ¿no? Son cosas, costumbres que muchas veces existen en el campo. Que uno puede, vamos a decir, sugestionarse y puede pasar hasta eso. Así es. Pastor, entonces, entendiendo bien el concepto de la muerte, no deberíamos de desesperarnos, porque si la persona muere en Cristo, es una persona que volverá a la vida. Si nos despedimos de un ser querido, no nos estamos despidiendo para siempre. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Amén. Porque la promesa, que lo vamos a ver justamente en una lección posterior, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. No permitamos, apreciados amigos, que una teología o un concepto, una creencia popular que no tiene una base bíblica pueda quitarnos la tranquilidad. De lo contrario, nuestra creencia, nuestros valores, nuestra vida diaria debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra esperanza. Nuestra esperanza. La muerte no es el fin de la vida. Así es. Por eso es que Jesús, pastor, quiero citar lo que usted empezó diciendo con lo de Lázaro, ¿no? Lázaro fue la evidencia de lo que Jesús
hará con los muertos en Cristo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre, ¿no? Y lo Simplemente dormirá, ¿no? Dormirá. Será un periodo de tiempo. Así es. Por eso, amigo, es necesario, pastor, amigos, amigas, aceptar a Jesucristo porque Él es nuestro pasaje a la vida eterna. Ese es el fin de todo, que Jesús quiere otorgarnos la vida eterna. Apreciados amigos, gracias por acompañarnos. Pastor, por favor, diríjanos en oración para finalizar esta lección. ¿Cómo no? Padre Santísimo, gracias por ser tú el autor de nuestra vida. Y gracias porque además de darnos la vida, nos has dado inteligencia, nos has dado la capacidad de captar tus revelaciones. Y amado Dios, gracias porque a la muerte tú le das una solución efectiva, la resurrección, para dar a tus hijos un cuerpo inmortal y para dar a tus hijos, Señor, un cuerpo incorruptible. Cuando tú vengas, gracias, ahora te pedimos que nos animes a todos a creer en esta maravillosa verdad por el amado Jesús. Amén. Una vez más, agradecidos, apreciados amigos, a cada uno de ustedes por habernos acompañado en el desarrollo de la lección número 9. Pero no se pueden perder la lección número 10, lo que Jesús enseñó sobre la resurrección. La muerte no es el fin de la vida. Dios quiere regalarnos una vida eterna. Nos volvemos a encontrar.